Estoy muy feliz de estar acá. Y lo único que siento es que no estén acá mis hijos, mis nietos y bisnietos, para que presencien estas cosas tan hermosas, fundamentales en la vida del hombre. El hombre solo está de paso, pero la tierra sigue estando. Todos los que estamos de paso recibimos una herencia y tenemos la obligación de dejarla más nutrida y no desgastada, asolada, desolada, porque al hacerlo le estamos quitando la felicidad, el pan y el derecho a la vida de todos los que vienen detrás nuestro. Les estamos quitando la ilusión. Los abuelos deben hablar y hablar. En este momento y cada vez más, la voz de los abuelos está acallada, porque el mundo está muy apurado y nadie se sienta alrededor de un abuelo para escucharlo. Y a veces lo que dicen los abuelos son ceras, son de los tiempos de antes, de tus tiempos, pero enseñan tanta sabiduría. La vida da sabiduría de vida, que es la mejor sabiduría. Da templanza de vida, da amor de vida, da ternura de vida. Así como los árboles viejos fertilizan la tierra, dejan cada otoño caer sus hojas, caer sus ramas más viejas, y pasan las vacas y dejan también sus regalitos que acá vemos, y las aves del cielo, y todo eso va nutriendo, y esa huella de tiempo va quedando de alimento. No raspemos la tierra, no raspemos la vida, no le quitemos la ternura. La tierra es ternura, la tierra es abrigo, la tierra es una mantita tibia, porque es lo que mejor entibia el alma. Si nosotros vamos a buscar una filosofía de vida, la vamos a encontrar en las cosas simples. Que la gente vaya al campo, que vean cómo nacen, crecen, florecen, embellecen las flores silvestres. Cada planta, cada pájaro, cada cosa que hay en la tierra tiene un fin. Y cuando fueron creados para una armonía. El mundo está quitándole a la creación esa armonía. No solamente le está quitando para su sustento, sino que le está quitando la armonía para la armonía entre los pueblos. El derecho, todos esos derechos que nosotros hemos puesto ahí en pancartas. El derecho a la cultura, a la salud, a la libertad, a vivir felices, a poder aprovecharnos y vivir de todo lo que tiene la naturaleza. Yo tengo 81 años. Nací, unos abuelos estaban en Tilquicho, en el Valle de Conlara.
El Valle de Conlara es como un gran valle cerrado por las montañas de los Comechingones y las Puntanas, que bajan miles de arroyos, y en el costado de las Cuchillas Puntanas cae el río, cruza o pasa el río Conlara de sur a norte, recorriendo todo el valle de Conlara. Cuando llegó el ferrocarril, ahí nací yo en Tilquicho, en ese valle. La calle me separaba del tren. Al fondo había una acequia que regaba la quinta, después un trigal y después el río Conlara. Cuando mis abuelos llegaron, era un bosque impenetrable. Conocí el bosque impenetrable, donde reinaba el algarrobo. El algarrobo es el árbol por autonomacia de toda nuestra región. Sus derivados, por ejemplo, el tintitaco también es un derivado. Y muchísimas flora, espinillos, brea, en este momento jarilla, quebracho, y después las más achaparradas, que daban flores preciosas. Las pichanas con que barrían los patios y barrían los hornos. Todo estaba dado, por ejemplo, el chañar para curar los problemas del pecho, de las enfermedades respiratorias. Todo era una armonía. Y en esa armonía estaban los animales, que también eran una armonía. Y el hombre, el indio, el primitivo habitante, el dueño verdadero de la tierra, vivió allí, en esos valles. Tomó de la tierra solo lo necesario para vivir. Vino del extranjero la conquista. Bueno, se abrieron sendas. Primero para el caballo. El indio se comunicaba en llamas y guanacos, de lo que también sacaba para la leche y sacaba para poder abrigarse. Y sacaba el cuero. El conquistador dejó las vacas sueltas, los caballos sueltos, y se multiplicaron maravillosamente, y el indio fue el mejor jinete, entonces le permitió ir más lejos, transportarse más. El jinete fue casi como... el avión era el caballo para ese entonces fue como la llegada del avión. ¿No les parece? Si se transportaban a pie. Eran lerdos. Y se alimentaban de lo que la naturaleza les daba. Nuestros indios, los comechingones, se llamaron los indios algarroberos. El algarrobo le daba la harina, le daba la comida, le daba el fuego con que... le daba la harina para hacer sus panes. Le daba también con qué alimentar a sus animales. Cuando quisieron adelantaron y quisieron hacer sus casas, les dio cumbreras, les dio dintel, les dio el telar, les dio... cuando llegó la cruz, les dio la cruz, les dio el arado para que abrieran la tierra. Les dio todo. Antes la montaña les había dado la piedra, con lo que ellos hacían los elementos de piedra, las hachas, y bueno, ustedes ven que de qué vivieron miles y miles de años de lo que la tierra les daba. Se abrieron sendas, fueron más lejos. El hombre blanco se aprovechó del indio y desaparecieron los dueños de la tierra.
borraron sus culturas, borraron sus creencias, borraron sus ternuras, su canto, su voz, su idioma, su idiosincrasia, su sabiduría. Borraron todo y los indios eran los malos. Después había que anularlos por completo. Y un indio no valía una bala. Había que degollarlos, porque no se podía perder una bala en matar un indio para quitarle la tierra. El indio fue un hombre pacífico. De todos nosotros, quizás haya algo de ese indio. Nadie puede negar que nuestra sangre corre la sangre indígena, porque nos duele tremendamente. Han quedado a orilla de los ríos los morteritos, las conanas. Los restos de los indios llenan museos paquetísimos, lustradísimos, de bolas con que hacían las boleadoras, de hachas, de flechas de distintos minerales. Hola. Y los exponen en perfectas conferencias. Están tan alineados, tan perfectos, a veces bajo vitrinas de vidrio intocables. ¿Y de dónde vinieron? Coleccionistas que le quitaron al pueblo también el derecho de tocar, de palpar, de llevarse al pecho, de besar, de abrazar esas cosas ancestrales. Eso somos nosotros y no permitamos que nadie nos la quiten. Cuando miremos la tierra, cuando miremos la montaña, miremos más allá de un dique, de un camino asfaltado, de una obra perfecta. Miremos lo primitivo, la creación divina. Pensemos, soñemos, imaginemos las huellas del indio. Cuando vayamos por las piedras, busquemos el perfil, porque a veces en las sombras del anochecer o del amanecer, en las piedras hay que buscar, en los bosques, en los montes, en lugares donde están esos habitantes. Los busquemos, están parados, nos hablan, nos cantan, nos abrazan. Vino el hombre apurado, hizo carretas del árbol, hizo casas más importantes. Al indio o los arrumbaron al último rincón y le quitaron de todas las tierras, porque en muchas civilizaciones indígenas las tierras les son prestadas. Sí, les permitimos que vivan por 50 años más. Cuando se va terminando, les permitimos que vivan ahí esos descendientes de los primitivos dueños por 50 o 100 años más, y siempre le van poniendo límites. Los hijos de esos habitantes primitivos, algunos ya van a las universidades. Algunos, muchos, ya tienen un conocimiento más avanzado y encontramos médicos, abogados, geólogos,
poetas, escritores, maestros con un rasgo tremendo de indígena, con un corazón primitivo, que le vuelven a cantar a la tierra. Hoy le estamos cantando a la tierra. Hoy estamos en el idioma de la tierra. Eso es lo que yo siento aquí. Y por eso tengo tanta pena de que hoy, que era el cumpleaños de una nieta, no le hubiera dicho a mis hijos, la saludé por teléfono, vamos a festejar el cumpleaños de Anita allá en Los Cerrillos, para que escuchen y vean todas estas cosas. Todos los lugares donde ustedes están sentados eran bosques. Aquel inmenso desfiladero del que les hablé, cuando el tren llegó, los comechingones al naciente, las cuchillas puntanas al naciente, fue un inmenso y anchísimo desfiladero, que desde la toma, metiéndose en ese desfiladero, hasta llegar a La Rioja, constituyó el bosque donde señoreaba el algarrobo y todos los árboles que hemos nombrado, pero especialmente el algarrobo más grande del mundo. El bosque de algarrobo más grande del mundo. Se tendieron rieles. Entró el tren prepotente. Los ingleses que compraban el derecho de bosque. La gente vivía en esos lugares, tenían sus huertas, sus majaditas, se proveían unos a otros, había eso que ustedes llaman la minga, vivían decentemente, cultivaban su trigo y lo llevaban a los molinos hidráulicos que habían en ese tiempo y lo llevaban a sus casas transformado en harina. Tenían las colmenas que les proporcionaban la dulzura del azúcar. Todo lo fue transformando el tren. Hasta las hachas con que hacharon los hacheros tenían una marca especial, las Collins, y venían una sola marca, y venía de Norteamérica. Cuando vinieron los grandes molinos Río de la Plata, traían hasta las bolsas de harina en el que debían embolsar la harina de sus molinos. Y el tren llegó porque Europa tenía frío y Europa tenía ambiciones y en Buenos Aires ya nos habían corrido los indios y 4, 5, 10 familias eran dueños de todo el territorio que les había pertenecido a los indios y querían vivir a la inglesa en la bella época. Había que calentar esas grandes mansiones y había que mantener guerras. Los buques eran a vapor, grandes calderas. Ustedes habrán visto el Titanic de la película, las grandes chimeneas, eran a caldera. Entonces, ¿qué hicieron? Calculadamente los rieles se metieron hasta el último corazón de nuestro país. Los bosques, la tierra la fueron como pelando, como pasándole el acero. Compraban solamente el derecho de bosque. Y a la gente que vivía, esa gente que vivía pacíficamente, le mostraron como a los indios cuando llegaron los colonizadores, que eran espejitos. ¿Se dan cuenta? Les pintaron algo maravilloso. Entonces vendieron sus derechos de bosque y se hicieron de carros, de arneses, de mulas. Y esas familias que vivían de lo que producían,
se hicieron itinerantes detrás del bosque, se hicieron carreros, hacheros. Para que ustedes tengan una idea, 2,5 millones de hectáreas de bosque virgen fueron hachados a pulmón por el hombre. El hombre se dio cuenta que ya no podía volver atrás, porque allá donde había vivido plácidamente no quedaba nada, solamente los viejos, los abuelos, que achicaban los ojos en los caminos, divisando las sendas por las que se habían marchado sus hijos, con sus carros nuevitos, con sus ilusiones nuevitas, achicando el corazón, esperando los regresos que a veces no regresaban. El hombre, alucinado, tenía que seguir y seguir detrás del bosque. Y no era lerdo. El tren avanzaba y avanzaban las hachadas en una forma despiadada. Imagínense que en el 2005 llegó a Tilquicho, yo vivía, y en el 2015 ya sacaron de Conlara el ramal que venía a los Cerrillos. Aquí, en 1900, no hay una fecha exacta, entre el 15 y el 18 fue. 24 kilómetros. Porque ya allá, desde la costa de la sierra, todo el valle, ese desfiladero inmenso regado por ríos, había quedado una planicie sin un árbol. La tierra desolada, yerma, eran guadales, eran dunas. El viento se enseñoreaba. Las lluvias no llegaban, no se podía sembrar. Y los hijos ya no había quien sembrara, quedaron los abuelos. ¿Se dan cuenta ustedes? En medio del monte llegaron a los Cerrillos y de acá salieron para todo el norte de la provincia de San Luis un intrincado ferrocarril. Venía también el general Belgrano hasta Quines y por Candelaria. Fue la furia, así como sacaban los bosques, sacaban los minerales, socavaban las montañas, con los bosques nuestros, con la chelita y el wolfram de las minas del Cóndor, de Jujuy, de Salta, alimentaron guerras europeas, nos sirvieron para hacer una cuna nuestros algarrobos, nos sirvieron para un techo, para un piso, para un dintel, para una mesa, para una silla, para una cama. Sirvieron para alimentar esos barcos de guerra. La chelita y el wolfram se transformaron en elementos bélicos para matar. El dolor azotó todo. Y la guerra, que era lejana, también la vivíamos acá. A cada parcela de tierra que se le daba a los hacheros, porque habían los contratistas que tenían sus hacheros, se le daba, ¿y sabe cómo se llamaban esas parcelas de tierra? Se llamaban luchas. ¿Cómo? Luchas. Luchas. El hambre también estuvo acá. La carne que aquí se producía se iba en la panza de los, así como se iba la leña, los bosques, las minas. La carne que se producía, el trigo que se producía, también se iba en la panza de los bosques para poner el pan
en las mesas de Europa, donde derribaban casas, derribaban civilizaciones y por miles las familias perdían a sus seres queridos o se extraviaban y los padres nunca más se juntaban con los hijos. Y aquí también pasaba, porque los hacheros no podían a veces volver a su casa, no volvieron nunca. Vivieron en ranchos de palo a pique porque los ranchos también tenían que ser fugaces. Hoy estaban aquí y las hachadas seguían rápido. Al último vivían en toritos, solo un palo que sostenía un palo mayor y casi era como donde vivían los indios. Chozas. Ahí era el descanso. Ahí crecían, nacían y crecían los hijos. Hachaban hasta con la luz de la luna. Hachaban desde el alba. Hachaban las mujeres. Eran hacheros chicos de 12, 13 años y ya tomaban el hacha. Y entonces en los diarios se hablaba, es el canto del hacha. Era el llanto del hacha. Era el llanto del árbol. Era el llanto de la miseria. Era como si el hachero fuera perdiendo cada vez más las ilusiones. Se fue quedando. Cuando más, con la paga del sábado, se arrimaba alguna cantina y se consolaba con el vino. Entonces volvían todas sus penas, todos sus recuerdos, todos sus amores. Volvía a los brazos de los padres, al patio de su casa, en una tristeza insondable y sin regreso. Quedaron cruces de hacheros. La excelencia de la medicina ante una yarará, una cascabel, el hacha que se iba y le cortaba un pie, era en los montes de todo San Luis, era un botiquín que había en la administración, en donde por todo su trabajo se le pagaba con vales. Y cuando juntaban muchos vales, a veces volvían y a veces no. El precio lo ponía el patrón, el sudor, el alma, la ponía el hachero. Que esto no pase desapercibido. De eso venimos. De eso venimos. No permitamos ahora que nos envenenen la tierra. En esos campos que quedaron vacíos yo sigo yendo. ¿Saben qué está pasando ahora? Alambrados nuevitos. Un alambre derechito, el otro de... ¿cómo se llama ese que tiene alambres cruzados? De púa. Hermosas tranqueras, candados y grandes letreros. Propiedad privada. No se puede entrar al río, que era lo más bonito que teníamos. No se puede entrar a los lugares donde yo he sabido llevar a los chicos a que vean lo que nuestros indios nos dejaron como herencia. Los morteritos, las conanas, los vestigios de que ahí existieron, y ahí están, como ojos que miran al cielo, como testimonios de sus pies. No se puede entrar, porque ahora han vuelto otra vez
la tierra está brotando porque está cerca el río. Pero como está brotando la tierra y los árboles están creciendo, ahora hay alambrados nuevos y hay propiedad privada. Y en la tierra desolada le están sacando todo lo que antes de por sí sola se alimentaba y la están envenenando y envenenando lo que comemos. No sé si es esto lo que esperaban de una abuela que podría contarles muchas cosas más, minuciosidades tremendas de las que fui testigo, porque en aquellos lugares la ley era la del hombre también entre esos hacheros que tenían sus rebeldías, tenían sus grandes dolores. Vinieron también en los trenes muchísima gente de Europa, desolada. No se hacían entender, no se los podía entender y morían de tristeza. Eran los despojos de la guerra. Nos habían llevado todo. Volvieron despojos de guerra y de lo nuestro quedaba casi nada. Han pasado tantos años y cuidemos la redención de la tierra. De eso somos responsables, porque detrás nuestro vienen nuestros hijos. Vienen más, con derecho a la ilusión. Muchísimas gracias.